Doy la palabra al abogado Jope Campaña. El fraude judicial es nada más y nada menos que el presidente de la República. Esto es inédito en la historia republicana del Ecuador. Como los temores y riesgos existen, aclaro y preciso que yo no estoy diciendo que el presidente de la República sea parte de esa corrupción. Estoy señalando claramente que ante un caso de fraude judicial, el beneficiario sería, de concretarse el fraude, el economista Rafael Correa Delgado. Y esto ya es tremendamente grave. Creo que hoy existen muy serios y severos cuestionamientos a una sentencia dictada. Y lo voy a demostrar, lo voy a explicar. Creo que el solo hecho de que existan cuestionamientos a una sentencia, gravísimos cuestionamientos, debió ameritar que el presidente de la República mantenga una actitud diferente. ¿En qué sentido? Debiera ser el principal interesado en que la sentencia que se dicte, cualquiera que ésta sea efectivamente una sentencia que sea la consecuencia de un proceso judicial transparente, en que se respetan las garantías del debido proceso y en el que evidentemente se resuelva de conformidad con la Constitución y la ley. ¿Qué encontramos con pesar? Con pesar encontramos que esa no fue la actitud del presidente de la República. Y por el contrario, el presidente de la República se convirtió en el principal defensor de una sentencia severamente cuestionada. Y en el principal juez, en el principal abogado de un juez severamente cuestionado. Entonces creo que esa transparencia que este caso exige demanda del presidente de la República otro comportamiento. Pero claro, vivimos en un Ecuador complicado hoy por hoy, y tal vez ese comportamiento, y de hecho ese comportamiento no fue el encontrado, y por el contrario, encontramos a un presidente que, por ejemplo, el día sábado en la cadena sabatina, utilizó las gravísimas acusaciones sobre una sentencia para obrar, creo yo, que en una actitud llena de angustia, desesperación, nerviosismo, inmadurez, alteración de carácter inclusive, intervenir, denostar, injuriar a los abogados de la defensa de la compañía Anónima Universo. Yo debo decirlo en este foro, que personalmente, y más allá de lo que representa la compañía Anónima Universo, soy un abogado que ejerce la profesión y que por el pecado grave de ejercer libremente mi profesión, he sido también objeto de ataques, burlas y mofas en una actuación absolutamente inesperada, si se quiere, de un mandatario o de lo que se esperaría de un mandatario. Dicho esto, quiero empezar a tocar el tema puntual de esta sentencia. Ustedes deben conocer que hace varios meses se inició un proceso penal, una acción de orden privado. Una acción de orden privado que de por sí ya implicaba un severo cuestionamiento. ¿En qué sentido? La legislación penal ecuatoriana en general contempla tipos penales que protegen directamente a quien ejerce la presidencia de la República. ¿Esto qué significa? Si ustedes se encuentran en el Código Penal varios tipos, van a encontrar, por ejemplo, disposiciones como la del artículo 230, el que ofendiere o injuriare al presidente de la República. Sin embargo, hay otros artículos, 231 por ejemplo, que engloba a las autoridades públicas, el que ofendiere o injuriare a autoridades públicas. Es decir, el Código Penal ecuatoriano distingue claramente, muy claramente, entre el presidente de la República y autoridades públicas. El Código establece esa enorme diferenciación. ¿Y por qué digo esto y por qué esto es tremendamente importante? Porque el presidente de la República, al aparentemente sentirse injuriado con un artículo de opinión, acudió ante un juez penal que tipifica injuria ciertamente contra autoridades públicas, pero que no lo tipifica contra el presidente de la República. Porque si él se sintió agraviado como presidente de la República, debió acudir ante el Ministerio Público, porque es en el Ministerio Público donde se sancionan los delitos de acción pública. ¿Qué significa esto? Esto significa, y tiene una trascendencia importantísima, en un juicio de acción privada, como la han expresado los abogados del presidente de la República, la sentencia la dicta un juez, una persona, en un proceso sumarísimo. En cambio, en un proceso de acción pública, se requiere la participación del Ministerio Público,
y luego de todo un proceso en que no hay limitación para actuar pruebas, un tribunal de 3 dicta sentencia. Ustedes notarán que no es lo mismo un juez que un tribunal de 3. Pero este antecedente es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando el economista Rafael Correa Delgado inicia el proceso, lo hace en una especie de desdoblamiento. Interviene como que si fuera un ciudadano común y corriente, pero interviene por ofensas supuestamente proferidas al presidente de la República con ocasión del 30S. Es decir, tomando hechos que son públicos y que tienen relación directa con un acto de gobierno, con una actuación como presidente de la República, decidió venir ante un juez a sabiendas de que resuelve un único juez en procesos sumarísimos. Creo que este es el origen muy importante de este caso. ¿Por qué? Porque una vez que se inició el proceso penal, se sustanció el proceso penal, llegamos al día y hora en que tenía que celebrarse la audiencia de juzgamiento. 19 de julio de este año, 10 de la mañana. El juez Juan Paredes, que iba a sustanciar esa audiencia de juzgamiento y que tenía la obligación de dictar sentencia, se posesionó como juez ese día 19 de julio. Y esto es importantísimo porque ese día 19 de julio a las 10 de la mañana tuvo que realizarse una audiencia que duró aproximadamente 6 horas, luego de la cual el juez Juan Paredes tuvo la obligación constitucional y además legal de estudiar todas estas 6.000 páginas que me he permitido mostrarles a ustedes, señores asambleístas. Revisar, y cito simplemente, o pongo como ejemplo, un único cuerpo. Revisar un único cuerpo. Y he tomado al azar el cuerpo 18. Todo este cuerpo 18 contiene escritos de alto contenido jurídico, alegatos, sentencias internacionales, argumentaciones de orden jurídico altamente especializadas. Para una persona con muchos conocimientos jurídicos, para expertos en conocimientos jurídicos, leer estos alegatos exige y demanda no solamente una enorme concentración, demanda un enorme conocimiento previo, porque entender resoluciones que se han anexado en estos expedientes de la Corte Interamericana, precedentes jurisprudenciales, posturas de la Corte del Ecuador en el pasado, es una tarea que demanda un enorme esfuerzo intelectual. Leer estas 6.000 páginas, señores asambleístas, no solamente es un tema de tiempo, es un tema que demanda altísimos conocimientos jurídicos. No obstante, se instaló efectivamente la audiencia el día 19 de julio a las 10 de la mañana. Y empezó entonces un proceso de alegaciones jurídicamente complejas, con mucho contenido jurídico. El juez estuvo durante las varias horas que duró el proceso, efectivamente sentado durante la audiencia, escuchando a las partes, pero el juez no tenía forma de conocer si las partes le decían verdades o mentiras. Porque alguien en su alegación pudiera decir, ejemplo, es que según el artículo 225 del Código tal, y citar algún contenido, ¿cómo puede el juez validar si lo que le dicen en esa audiencia es verdad o es falso? Porque alguien puede ir, y de hecho, durante las alegaciones, alguien le puede decir, es que según la sentencia de la Corte Interamericana número tal, publicada en tal tema, los contenidos o las decisiones o los criterios o los principios de la Corte Interamericana son A, B, C, D. ¿Cómo sabe ese juez que lo que le están diciendo es verdad? ¿Cómo puede saber que es verdad? ¿Por qué hago esta mención importantísima? Porque una vez que la audiencia terminó 6 horas después, el juez no solo que tuvo que leer las 6.000 páginas, y no porque debiera enterarse, sino porque es un mandato constitucional, sino que además debió esperar que le entreguen al menos el extracto del acta de esa diligencia
¿Y por qué el extracto del acta? Porque el extracto del acta, siendo un mandato legal, debe contener 1, 2, 3, 4, 20 argumentos de las partes expuestos de forma sucinta, para que ese juez, luego de la lectura del juicio, luego del análisis del extracto del acta, pueda realizar un proceso de validación de la información proporcionada, pueda estudiar si esa información proporcionada efectivamente es correcta, y solamente después de leer 6.000 páginas, solamente después de validar lo que le dijeron en la audiencia, solamente después de leer el extracto para saber exactamente cuáles fueron los argumentos de las partes, y solamente después de realizar un proceso intelectual para determinar si las imputaciones que son motivo del juicio efectivamente se habían comprobado conforme a derecho, y entre otras cosas determinar si la prueba actuada era una prueba que permitía demostrar los hechos denunciados. Solamente entonces el juez podía elaborar ese trabajo intelectual que lo pudiera llevar a tener una conclusión. Pero ¿qué es lo que pasó en este caso, señores asambleístas? Terminó la audiencia a las 4 de la tarde aproximadamente. Una audiencia que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, con presencia del presidente de la República, con frases muy fuertes, con un profundo contenido jurídico. Al más brillante de los juristas le provocan un cansancio intelectual que definitivamente lo inhabilita para inmediatamente después sentarse a estudiar las 6.000 páginas del proceso y desarrollar ese proceso de validación. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que a las 12 de la noche, y yo les pido prestar atención a esto, a las 12 de la noche, en la página web de la función judicial, la sentencia empezó ya a publicarse. 12 de la noche del mismo día 19 de julio. Esto no solo que es físicamente imposible, y me refiero al trabajo intelectual del juez, sino que demuestra claramente que era imposible que ese juez hubiera redactado, analizado, estudiado, leído una sentencia. Era material y humanamente imposible. Al día siguiente, hubo un momento a partir de esa introducción de la información en la página web, y eso es validable, técnicamente está demostrado además. Al día siguiente, el juez volvió a su despacho, y de repente a las 4 de la tarde con 12 minutos, recién, y así lo menciona la sentencia, recién aparece que esta fue expedida. Entonces, allí uno se pregunta, ¿pero cómo es que la sentencia se expide a las 4 de la tarde con 12 minutos, pero ya a las 12 de la noche estaba ingresada en la página web de la función judicial? ¿Qué pasó? No solo eso, a las 4:12 de la tarde, cuando se dicta la sentencia, y esta es la sentencia. A las 4:12 de la tarde se dicta esta sentencia que tiene 156 páginas. Esta es la sentencia. Si yo tuviera que leer esta sentencia, y desde ya anticipo que durante la audiencia que deberá celebrarse, deberá leerse la sentencia, porque si se va a sustanciar una apelación sobre una sentencia, lo menos que se puede hacer es leer la sentencia. Solamente la lectura de la sentencia demanda más de 5 horas, según una diligencia realizada ante el notario Humberto Moya de la ciudad de Guayaquil. Leer esta sentencia demanda más de 5 horas. Pero noten ustedes lo siguiente. Se la dicta a las 4 de la tarde con 12 minutos. Se supone que a las 4 de la tarde con 12 minutos se la imprime. ¿Cuánto tiempo tarda en imprimir esta sentencia? Y en la parte final de la sentencia, una funcionaria judicial, la abogada Elvia Ayora, sienta una razón, da fe pública, da fe pública. En esta fecha se procedió a dar cumplimiento